Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de bertoledo.es. Circuito interruptor toggle. Interruptor toggle es el que aprieto push y se conectará on. En este caso este LED estará encendido y vuelvo a apretar y se desconecta. Push off. Un interruptor toggle es el que aprieto on y aprieto en off. Push on, push off. Tenemos aquí push on, primera vez que aprieto, y si vuelvo a apretar se enciende y se va apagando, y si está apagado vuelvo a apretar se enciende. Utilizando un 5.5 y C55 timer, y vemos aquí de las patillas del timer 555 tenemos conectado el 1 a tierra, que es la alimentación negativa, el 8 positivo, está en positivo, el 4 es el reset, está en positivo, se ha desconectado, no funciona, el 3 es la salida, y el 2 y el 6, el 2 es la entrada menos, V2 es la entrada menos y V6 es la entrada. Detecta aquí voltaje, no hay intensidad de corriente que entra, pero sabemos que cuando el voltaje en 2 baja de 1/3 del VCC, como esto es 9 voltios, y tengo aquí 9 voltios, 2/3 de VCC es 6 voltios, 1/3 de VCC es 3 voltios. Estamos en esta zona V6. Si el voltaje en 6 es, aquí vamos a poner los 6 voltios, y V2, 1, 2, 3, V2, 3 voltios, si el voltaje que tenemos baja de los 3 voltios, se conectará. Aquí tenemos los 3 voltios, sabemos que si el V2 es menor de 3 voltios, esto se pondrá en on. Y una vez esté en on, solo cambia histéresis hasta que esto pase de 6 voltios. Si el voltaje en la patilla 6 pasa de 6 voltios, se desconecta. Esto está en on, si está todo este rato en on, y si paso de 6 está en off y está todo el rato en off hasta que baje de 3. Pues tenemos entonces aquí la patilla V6, es esta de aquí, 6 voltios, y V2 menor de 3 voltios. V6 más de 6 voltios, V2 menor de 3 voltios. Bueno, en principio esto es 2/3 de la fuente de alimentación. Como es 9, 2/3 es 6 y 1/3 es 3 voltios. Entonces 2 y el 6 están conectados, o sea que el voltaje que hay aquí es el que detectarán el 6 y el 2. Si el voltaje en 2 es menor de 3 voltios, estará en on, si es mayor de 6, se desconectará. De entrada, ¿qué voltaje tenemos? Ahí tenemos 9 voltios y un divisor de tensión. Hemos dicho que aquí no hay intensidad que entra, aquí ni en el 2 ni en el 6, entonces un divisor de tensión. 9 voltios, como las dos resistencias son iguales, aquí tendremos un voltaje de 4,5 voltios. 4,5 voltios, estamos justo en la parte en medio, 4,5 voltios, y es la zona donde no cambia. Si está en 4,5 voltios, si está en on, sigue estando en on, y si estaba en off, seguirá estando en off. Solo cambiará si la patilla 6 paso de 6 voltios o en la patilla 2 bajo de 3 voltios. Como están unidas, este es el voltaje que tendríamos que cambiar para hacer cambiar este. Bien, a la salida tenemos el 3, la salida que alimenta un transistor. La corriente que sale del 555 en principio sería suficiente para encender un LED y un transistor, pero bueno, aquí lo que hacemos es alimentar un transistor que amplifica y una gran corriente es la que encenderá este LED. O sea, cuando esto esté en on, aquí habrá un voltaje y saldrá una corriente que pondrá en marcha el transistor. Aquí habrá aquí de voltaje 0,7 voltios, base emisor, y si hay corriente, si esto está en on, habrá una corriente grande de colector emisor que encenderá el LED. Va a pasar la corriente y llegará y el LED está encendido. Esto cuando esté en on. Pero vamos a suponer ahora que está apagado en off. Si está en off, pues entonces aquí esto lo borro. Vamos a poner que está apagado. Entonces, si esto está apagado, esto no existe y esta corriente no pasa y esto está apagado. Vamos a suponer que está en off de entrada. Si es off, aquí el voltaje es 0 voltios. Y luego nos queda de todo. Aquí hay un interruptor que vemos que conecta este condensador con este punto que será el voltaje 2 y 6. En principio es 4,5 voltios, salvo que yo modifique aquí, al apretar este interruptor, modificaré el voltaje este de 4,5, porque ahora ya no solo interviene el divisor de tensión, sino que además ahora la corriente podrá venir por aquí, irse a tierra o entrar corriente por aquí. ¿Qué más tenemos aquí? En la salida del 3, cuando esto esté aquí, vendrá una corriente por este cable, atravesará la resistencia de 100K y cargará este condensador. Como esto está en off 0 voltios,
aquí no pasa corriente y esto está a 0 voltios. Esto es la situación que teníamos, esto está en off, esto está apagado, aquí tenemos 4 o 5 voltios y tal. Aprieto el interruptor, push on, la primera vez. Esto está conectado. Y entonces, en el momento en que lo conecto, como esto está a 0 voltios, ¿qué es lo que hace? Aquí detecta un voltaje, 0 voltios. Estoy uniendo el condensador, es como si fuera un cable, y uno esto aquí. Aquí tengo 0 voltios, estoy uniendo a través de un cable, quiere decir que esto llegará aquí 0 voltios a la platilla número 2. También lo podemos ver como aquí teníamos antes una corriente que haremos en verde, la corriente del divisor de tensión. Viene la corriente por aquí y baja por aquí. Y al bajar aquí caen 4,5 voltios y otros 4,5. En el momento en que yo cierro aquí el interruptor, esta corriente verde va a tierra, pero va por tierra por el camino más fácil, que tiene una resistencia y que el condensador me iría por aquí. O sea que esto de aquí sobraría, este trozo de corriente, y ahora la corriente se nos va por allí, con lo cual... Entonces, ¿cuál es el voltaje aquí? Pues aquí 9 voltios, aquí una resistencia y luego ya no hay nada. Por lo tanto, aquí tendríamos 0 voltios. O sea, ahora ya, en cuanto aprieto aquí, esto detectará, aquí habrá 0 voltios. 0 voltios que conectan al 2, hemos dicho, bajamos de 3 voltios y entonces se conectará on. Pasa a estar en on. El 3 este ahora pasa a estar en on. Borramos esto y ahora el 3 pasa a estar en on. Esto está en on, aquí hay un voltaje, 9 voltios, vamos a poner que es aquí 7 voltios. Y habrá una corriente que ponga en marcha el interruptor, el transistor. El transistor está en marcha, corriente grande de colector y encenderá el LED. Y a la vez habrá otra corriente, vamos a dibujar aquí en verde si se ve, que vendrá por aquí, a ver 7 voltios, vengo por aquí y cargo el condensador. Sale de aquí de 7 voltios a esto de que está a 0 voltios. A medida que va pasando corriente por aquí, va cargando este condensador. Aquí hemos apretado un momento, lo hemos podido soltar, pues se puede cargar, mientras te mantengo apretado, se puede cargar por aquí el condensador o a través de esto de aquí. ¿Qué le pasa a este condensador entonces? Que se va a ir cargando. Esto estaba a 0 voltios y se va a ir cargando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltios, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios, 6 voltios. El momento en que yo he apretado, a la corriente se viene por aquí y la otra viene por aquí y carga el condensador. Yo aprieto y luego suelto el botón. Cuando suelto el botón, como esto está en on, en principio no cambia de estado y la corriente esta va cargando el condensador y llega a 6 voltios, hemos dicho si salen aquí 7 voltios, pues llegará a cargarlo hasta 7 voltios. Tenemos esto que ahora lo hemos liberado el interruptor, hemos apretado una vez y luego ya lo quitamos. Entonces ya deja de pasar esta corriente verde. Esta corriente verde de aquí carga el condensador. Aquí ya deja de haber este contacto que hemos soltado ya el interruptor. Y entonces esto se va cargando y se carga hasta 6 voltios, 7 voltios. Una vez se ha cargado totalmente, ya hay 7 voltios aquí, no hay diferencia de voltaje. Esto es como una pila en oposición con 7 voltios aquí. Y deja de haber corriente. Esta corriente verde desaparece. El condensador, una vez cargado, bloquea la corriente continua. Y me queda esto a 7 voltios. Tengo estos 7 voltios y aquí, ¿qué le sucede a esto? En el momento en que yo he soltado el interruptor, vuelve a haber el divisor de tensión y esto vuelve a conectarse aquí y aquí vuelve a haber, en el momento en que suelto, a 4,5 voltios. Cuando he conectado baja 0 voltios y me llega al pin 2 que hace que se ponga en on. Al ponerse en on se enciende, conecta al transistor y se enciende el LED y carga el condensador. Suelto y como me queda 4,5 voltios aquí en medio, se queda en on. Estamos aquí. Se ha conectado en on, sube el voltaje otra vez a 4,5, pero mientras no llega a 6 no pasa nada, no se desconecta. Y entonces está encendido.
Él está encendido y lo que ha cambiado es que aquí tengo 7 voltios, que antes tenía 0 voltios que estaba descargado. Y esto funciona. ¿Qué pasa ahora si yo vuelvo a apretar el botón, el interruptor? Vamos a hacerlo en el otro. Ahora aquí esto tengo cargado 7 voltios, hemos dicho. Aquí esto lo tengo 7 voltios. Esto está en on. Y aquí la corriente, esto está en on. Y por aquí tenemos esto, ya no hay corriente porque ya se ha cargado el condensador este de aquí. Vemos que aquí ya se bloquea. Y aquí esto vuelve a tener 4,5 voltios, la mitad de la fuente de voltaje. Y estos 7 voltios. ¿Qué pasa si ahora push on? La primera vez que he apretado se ha puesto en on. Vuelvo a apretar ahora. Aprieto y cierro el circuito. Este punto que ahora tengo 4,5 voltios, resulta que aquí tengo 7 voltios. Y lo que hace estos 7 voltios a 4,5 se descarga, va de más voltaje a menos. Y estos 7 voltios pasan por aquí y esto que está unido al pin 6, entonces en el pin 6 detecta de repente 7 voltios. Como ha pasado, hemos dicho antes, más de 6 voltios o menos en el V6, en el pin 6, o menos de 3 voltios en el pin 2, como ahora pasa de 6 voltios, el voltaje en el pin 6, 7 voltios tengo aquí, es mayor que 6, detecta 7 voltios, aquí hemos dicho que se conectaba, aquí se desconecta. Entonces, cuando justo el momento en que aprieto, estos 7 voltios se descargan enseguida, pero detecta momentáneamente 7 voltios y pasa a estar en off y lo apaga. Si apago esto, esto pasa a estar a 0, deja de haber esta corriente, esto lo tengo en off y a 0 voltios. Esto está desconectado y está rojo también, deja de pasar. Hemos cortado la corriente aquí, cortamos la corriente aquí y ya está. ¿Qué le ha pasado a este condensador? Cuando hemos apretado, estos 7 voltios se han descargado. Por lo tanto, 7 voltios han pasado de repente también a 0 voltios. Se descarga y 0 voltios o 1 voltio o 2 pueden quedar. Y una vez ya se ha descargado, hemos apretado, al descargarse, pues ya vale. ¿Qué pasa entonces ahora si entonces suelto he apretado una vez, se descarga el condensador, detecta 7 voltios y se desconecta y ya está. Y vuelve a quedarse a 0 voltios, que es el proceso de entrada. Nada más empezar hemos visto que aquí 0 voltios, aquí 4,5 y esto está menor. Por lo tanto, se repite el proceso. Aprieto una vez y estos 0 voltios los conecto al 2 y lo conecta. Al conectar me carga el condensador y llega a 7 voltios. Vuelvo a apretar otra vez y entonces esta vez los 7 voltios son los que detecta ahora el pin 6 que lo desconecta. Y así vamos continuamente conectando y desconectando cada vez que apretamos a través de este condensador que se carga y descarga.